El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día le dijo Juan a Jesús: Maestro, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de nuestro grupo. Pero Jesús le contestó: No se lo prohíban, porque uno que hace un milagro usando mi nombre no puede a continuación hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a favor nuestro. Y así el que les dé un vaso de agua, porque son mis discípulos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Si al contrario alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más vale que le pongan al cuello una de esas ruedas de piedra que tienen los molinos y lo echen al mar. Lo mismo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más vale entrar manco a la vida que con ambas manos ir a parar al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más vale entrar cojo a la vida que con los dos pies ser arrojados al infierno. Y si es tu ojo el que te hace pecar, sácatelo. Más vale entrar tuerto al reino de Dios que con ambos ojos ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos sitúa donde quedamos el domingo pasado. No es un momento distinto del que estábamos viendo el domingo pasado, cuando él tomó al chiquillo, lo puso en medio, lo abrazó y les dijo: este es el que se parece a mí, el que se hace pequeño y servidor de los demás. Jesús está dando esa explicación y ahí mismo lo interrumpe Juan. No es en otro momento distinto, es ahí mismo. O sea, la enseñanza que Jesús está dando, a él le vale un comino. Y además habla en nombre del grupo de los 12. Maestro, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y quisimos impedírselo porque no nos sigue a nosotros. Aquí hay una cosa seria. Primero habla de que hay alguien, ahora después nos fijamos en eso del nombre, alguien que en nombre de Jesús está expulsando demonios. Si Jesús expulsa demonios, eso es bueno. Y si alguien lo hace como Jesús, pues es bueno también. Pero ellos quieren impedírselo. Pretendieron impedírselo. No dice que lo lograron, solo que lo intentaron. Y la razón por la cual se lo han querido impedir es porque no nos sigue a nosotros. Nosotros habíamos visto que Jesús había puesto 3 condiciones para el seguimiento: la libertad, la renuncia a los valores de la sociedad injusta y la decisión de enfrentar la oposición de esa sociedad injusta. Ahora ellos quieren añadir una cuarta condición, y la cuarta condición es seguirlos a ellos. Ya no se trata de seguir a Jesús, sino de seguirlos a ellos. Y este seguimiento de ellos implica
asumir los valores nacionalistas que ellos tan ardorosamente defienden. Jesús hace unas aclaraciones. Primero les dice nada de impedir. Y luego hace una explicación que lamentablemente en la traducción es muy difícil tenerla en cuenta, porque en el idioma griego dice, una cosa es hablar en nombre de Jesús, es así, literalmente, en nombre de Jesús, y otra cosa es hablar sobre el nombre de Jesús. Lo primero implica invocar el nombre de Jesús, como quien hace un conjuro. Lo segundo implica apoyarse en el nombre de Jesús. Pero fijémonos que en la Biblia el nombre no es un simple sonido, un sustantivo, una designación. En la Biblia el nombre es el ser mismo de lo que se designa. Y entonces aquí el nombre es la persona de Jesús. Una cosa es invocar la persona de Jesús y otra cosa es apoyarse en la persona de Jesús. Lo que Jesús explica es que uno que expulsa demonios, uno que actúa con fuerza, y aquí tenemos otra cosa. ¿Cuál es esta fuerza? No es la del perrenque del músculo bíceps. Esta fuerza es la fuerza de amor y de vida que procede del Espíritu Santo. El que actúa movido por el Espíritu Santo, apoyado en Jesús, es decir, imitando la práctica de Jesús, nunca puede hablar mal de Jesús. El que actúa como Jesús, movido por el Espíritu Santo, jamás hace quedar mal a Jesús, porque está movido por el amor universal de Dios. Y luego propone un principio. El que no está en contra de ustedes está a favor nuestro. El que no está en contra de nosotros está a favor nuestro. Esta expresión quiere dar a entender una cosa. Expulsar demonios significa reivindicar la libertad de los seres humanos. Todo el que trabaje por la libertad de la humanidad es aliado nuestro. Todo el que defienda la libertad de los seres humanos es aliado de los discípulos de Jesús. Como vemos, Jesús no es un fanático cerrado, excluyente, que solamente los de mi grupo y los de fuera son unos, no. Y en esto nos da una actitud que nosotros necesitamos incorporar a nuestra manera de ser. El que le dé un vaso de agua a uno de ustedes, porque son discípulos míos, yo les aseguro que no se quedará sin recompensa. Aquí de lo que se trata es de que el que los apoye a ustedes, porque ustedes están realizando mi obra, tendrá la misma recompensa. Puede ser que haya gente que no llegue a conocer a Jesús, que no le hayan anunciado el nombre, la persona de Jesús. Pero si esas personas ven el trabajo de amor
de los discípulos de Jesús en beneficio de la humanidad y apoyan ese trabajo, esas personas tendrán recompensa. Serán recompensadas como si fueran discípulos. Esto nos abre un horizonte muy amplio, incluyente, que nos evita esa amarga actitud del fanatismo excluyente, esa cacería de brujas que a veces se hace en nombre de Dios. Y entonces Jesús se refiere a las actitudes que pueden volverlo a uno fanático. Y dice, si tu mano te hace pecar, pecar es cometer injusticia. La mano es el símbolo de la actividad. Si tus actividades te llevan a cometer la injusticia, corta con esas actividades. Es mejor que entres en la vida. La vida es lo mismo que el reino. Es mejor que entres en la vida habiendo renunciado a esas actividades injustas que ir a parar con todas tus actividades al quemadero. No se está hablando aquí del infierno. Él está hablando de la Gehenna, que era un quemadero de basura que había en las afueras de Jerusalén, en el valle Gehinom, y por eso se lo llama Gehenna. Era un quemadero de basura, pero con esto Jesús está diciendo una cosa tremenda, y es que cuando nosotros cometemos la injusticia, esa injusticia en primer lugar vuelve basura nuestra vida. Es una valoración que muestra cómo la injusticia deprecia al ser humano. Y por otro lado, el destino es la aniquilación total. Lo mismo dice refiriéndose al pie. El pie es el camino que uno sigue, el sentido que le da a la vida. Si ese camino que estás siguiendo es injusto, apártate de él. El ojo es el símbolo del deseo, de las aspiraciones. Si tus aspiraciones son injustas, arráncate esas aspiraciones. Y termina con una comparación que nos pone desde el punto de vista físico un problema. Dice, porque irás a parar al quemadero, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Uno se pone a pensar, ¿qué clase de gusano es este que resiste semejante fuego que no se apaga? Pero Jesús está utilizando dos imágenes que aun cuando aparezcan contradictorias desde el punto de vista físico, lo que quieren darnos a entender es la corrupción y la destrucción. El gusano indica la corrupción de la muerte. El fuego indica la extinción de la vida. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la injusticia, condenamos nuestra existencia a la total aniquilación. Nos corrompemos y al mismo tiempo nos extinguimos. Esto es lo que Jesús quiere decirnos cuando se trata de esas actitudes intransigentes, intolerantes, agresivas, violentas.
Lamentablemente esto es muy frecuente en nuestras sociedades actuales, no solo desde el punto de vista religioso. Por allá en los años 80, 90 del siglo pasado, me decía una vez el obispo Nel Beltrán, en el siglo XXI las guerras no van a ser por motivos políticos, sino religiosos. Y tenía toda la razón. ¿Qué cantidad de conflictos que hay en el mundo supuestamente inspirados por Dios, en nombre de Dios? Y se mata gente en nombre de Dios. Y si a eso le agregamos el hecho de que los fanatismos políticos no desaparecieron, sino que se reforzaron y ahora encontramos fanatismos políticos aliados con fanatismos religiosos, eso se va lejos. No se puede ser discípulo de Jesús alimentando esos fanatismos, ninguna clase de fanatismo. Nadie que actúe con la fuerza del Espíritu de Dios puede desacreditar a Jesús actuando de manera fanática. Por eso nosotros necesitamos cada domingo recuperar el sentido de nuestra vocación cristiana. El que venció la muerte, el que celebramos resucitado, el que nos invita a compartir la vida eterna de la que Él dispone, no es un fanático, no es un violento, y quiere insistirnos una y otra vez que la fuerza de Dios está en su amor y no en su capacidad de destruir, porque Dios es creador, no es destructor.